Carlos García, alcalde de Loncomachil, Consejo de Autoridades Ancestrales. Hoy día desde el Picumapu, territorio mapuche de Villarrica, en una actividad cultural en la que están convocados nuestros hermanos del Polmapu, juntamente con artistas de este territorio. Venimos también a hacer presente la necesidad, la invitación, la convocatoria a que las autoridades políticas, las autoridades civiles y en especial las organizaciones que siempre han defendido y que han esbozado la intención o el permanente interés y espíritu de respeto a los derechos humanos, hoy día tengan, entre comillas, esa oportunidad histórica de poder convocar, invitar y saludar a través de acciones concretas alguna forma de poder terminar con la huelga de hambre de los presos políticos mapuches que llevan más de 70 días. Como mapuche, como ñenruca, como hermanos, siempre estamos dispuestos al diálogo, al ISCAN, a las normas de diplomacia entre pueblos, pero también consideramos que el Estado de Chile a través de sus autoridades, el Estado de Chile a través de sus autoridades políticas, civiles, eclesiásticas, las organizaciones civiles, las organizaciones culturales, tienen que hacerse presentes. Hoy día desde esta tribuna, desde la cultura, queremos hacer un llamado a todos a sensibilizar, a educar y sobre todo a entender de que no se puede tronchar ni se puede cortar la vida de un hermano por estar resistiendo y por estar también haciendo uso de la autonomía, la autodeterminación y de defender lo que se considera justo y válido para lo que ha sido la expoliación y lo que ha sido también el robo y el maltrato permanente hacia nuestros hermanos. Ahora, compañero. Compañero, mi nombre es Patricio Altamirano Lancibia, yo soy el analista político de la señal 3 de la Victoria y quiero enviar un saludo a todos los presos políticos mapuches que están en huelga de hambre y reivindicando todas sus demandas contra el Estado de Chile. Muchas gracias. Ahora. Mi nombre es Mónica Queveque, cantora popular. Un saludo muy fuerte, con muchas garras ahí. Sabemos que su lucha es enorme, sabemos que es sumamente injusto que estén presos. Seguimos en esta lucha nosotros en la calle, pidiendo libertad para todos ustedes. La lucha continúa, compañeros, mucha fuerza y ánimo. Mi nombre es Marcelo Ruistagli, director del medio electrónico El Orador Ilustrado, y quiero hacer un llamado y solidarizo con los compañeros que hoy día son prisioneros políticos. Mi manifestación hacia ellos, mi solidaridad hacia ellos, y espero que estos 70 días que ya van en donde están privados de su libertad, pronto la situación empiece a cambiar de rumbo. Así que toda mi fuerza, mi energía para ellos, y hay que seguir avanzando. Y también quiero hacer un llamado al presidente Boric para que vea este asunto, que verdaderamente es sumamente lamentable lo que está ocurriendo y requerimos respuesta en el tiempo más breve. Ahora. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Desde los colectivos Rojo y Negro 1000 enviamos un fraterno saludo a todos los compañeros que hoy día están en una huelga de hambre que cumple más de 60 días ya, y que el gobierno de Boric y la casta política no ha escuchado sus peticiones. Los tienen tristemente abandonados, no le han cumplido, no han cumplido los tratamientos, o los tratados, mejor dicho, que el pueblo chileno tiene con acuerdos internacionales como de la OIT, que no respetan para nada. Desde este espacio, desde los colectivos Rojo y Negro, mandamos un saludo fraterno, con mucha fuerza, a continuar con el objetivo de liberación del pueblo nación mapuche, adelante con todas las fuerzas de la historia. Hola, mi nombre es Ricardo Valarenas y soy cantor popular.
y hoy nos encontramos en una actividad solidaria de los rojos y negros, fraternidad roja y negra. Quiero enviar un saludo a los compañeros mapuches que están en huelga de hambre, que están ya llevan 90 días en huelga de hambre, y apoyarlos por lo menos en el ánimo, enviarles una canción de regalo. Pero ustedes han sido realmente un ejemplo de lucha. Ustedes son la lucha, es el modo de hacerlo, así debería ser todo Chile, en lucha y combate contra el capitalismo y los empresarios. Marimari Compuche, Inche Catalina Conteras, habitante del territorio Mayolafquén Mapu, lugar donde he nacido, me he criado y he observado durante todos estos años noticias y mucha información en torno a las injusticias que siempre se cometen contra el pueblo mapuche, en este caso contra los prisioneros políticos que se encuentran en huelga de hambre. Entonces mi llamado es a que el presidente y el gobierno, el Estado, tenga otra observación y se acerque más, y que la justicia no sea solamente para algunos y que no sea solamente que al mapuche se le trate de terrorista y se trate de esta forma tan poco justa. Ahora. Hola, me llamo Robinson, soy muralista de los años 80, luché contra la dictadura y quiero mandar un abrazo gigante y fraternal a todos los compañeros que siguen luchando por la resistencia por el pueblo mapuche, por la dignidad del pueblo mapuche. Ellos son un ejemplo no tan solo para Chile, sino para el mundo entero, que es donde son admirados, y aquí son pisoteados. Pero el pueblo mapuche resiste porque está en su ADN, está en su genética. Es un pueblo combatiente, firme y fuerte. Y yo quiero mandar un abrazo fraternal para ellos, y que nuestra mente y nuestro corazón siempre va a estar con el pueblo mapuche, que son el pueblo real de esta nación, de este país, y que son originarios de esta tierra. Son ellos a los cuales nosotros tenemos que pedirle permiso y no tener que pasarlo a llevar. ¡Fuerza, pueblo mapuche!